Queridos y queridas compatriotas, hemos estado con una cierta efervescencia espiritual por el tema de Malvinas, por el tema del fútbol. Aquí, en el programa anterior, dejamos bien en claro que dentro de lo que es soberanía cultural, el fútbol, como parte de nuestra cultura argentina, va unido a la política, a la lucha política, y de eso no tenemos ninguna duda. De hecho, los espectáculos deportivos siempre han sido una parte de la política porque, por un lado, generan la presencia de miles de personas y eso le permite a veces al poder político utilizarlo. Pero no es este el caso que hablamos de lo que pasó en el partido en que nuestra selección argentina derrotó al combinado colonialista de Inglaterra 2-1. Y la manera en que lo derrotó. Luego del partido, la exhibición de esa hermosa bandera que dice las Malvinas son argentinas y el hecho que Paredes, por ejemplo, haya dicho las Malvinas son argentinas siempre, eso se siente y se lleva en el alma, como lo que muchos sabemos que los goles que le hizo el Diego y las palabras de Diego antes del partido con Inglaterra en 1986 mostraban que también ahí había un enfrentamiento, una forma de revancha. Ahora bien, si es cierto, política y deporte se relacionan, la política no termina en el deporte. Es decir, el amor por nuestra patria, la lucha por nuestra independencia, por ser un pueblo soberano, no termina con el Mundial de Fútbol. Que la bandera significa la cara, las necesidades, el anhelo de una vida digna para más de 47 millones de argentinos, no se termina con el Mundial de Fútbol. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Tomar esa impronta, tomar ese impulso como pueblo, no como aprovechamiento político de un gobierno que es todo lo contrario al orgullo nacional, es decir, este desgobierno de Milei y la banda de ladrones que lo acompañan, coloniales, sino que al contrario, como pueblo, embanderarnos en la defensa de lo que es nuestro. Ahora, por ejemplo, el 6 de agosto, y nosotros vamos a estar, ayer estuvimos con nuestros compatriotas jubilados en la plaza, me refiero al Grupo por Soberanía, línea fundadora, que armamos ex conscriptos que servimos en Malvinas y al que se unieron compatriotas defensores y defensoras de la soberanía argentina. Estuvimos en la Plaza de Mayo acompañando a nuestros jubilados porque los derechos son soberanía, los derechos laborales, los derechos previsionales y los derechos sociales, porque hacen al bienestar de nuestro pueblo. A ver, se ha trastocado de tal manera con este aparato de propaganda en las redes y en los medios que tiene administración colonial de Milei, que se cree que hay una oposición entre la impronta personal y tener derechos. No, no tiene nada que ver una cosa. Nuestro pueblo tiene personas, 5 premios Nobel, es decir, tiene toda una impronta personal muy válida. Siempre lo decíamos, ¿no? Nosotros lo atamos con alambre, buscamos la forma de solucionarlo aun cuando haya pocos medios. Pero eso no tiene nada que ver con que tengas que perder tus derechos, que consagran nuestra Constitución y que fueron la lucha de generación tras generación de argentinos y argentinas. Eso es una mentira. ¿Por qué? ¿Por qué te dicen que vos tenés que dejar tus derechos de lado para tener una impronta personal que te va a llevar al triunfo? Lo que hace es que vos sos un pececito y te comen los tiburones. Esa es la realidad. Pero más allá de eso, porque los derechos previsionales, laborales y sociales significan políticas que lo sostienen y esas políticas involucran miles de millones y esos miles de millones, en lugar de ir a vos en una pequeña proporción, también cuando nosotros fuimos a la manifestación en Congreso, paralelamente había una en el Puente Pueyrredón, justamente tratando de que no le quitasen 78.000 pesos, que no es nada, a mucha gente que tiene necesidad. Y entonces, para volver al trabajo. Y fíjense que esos miles de millones
que tendrían que ir a personas con discapacidad, ancianos, planes médicos que incluyen también a los niños, que tendrían que ir para las mujeres solas, cabeza de familia, que requieren de mucho apoyo para generar consumo y trabajo. Eso va para la especulación financiera de Caputo o para los negociados de la hermanita de Milei o todos los grupos económicos que son las que llevaron a este engendro, y decimos de vuelta engendro porque a Milei es una idea mal concebida y esa es la denominación de engendro, lo llevaron al poder. Entonces, estemos bien en claro eso. Cuando un millonario va a hacer una inversión, dice, ¿qué porcentaje voy a ganar de esta inversión que yo hago? Ahora, el pueblo tiene que entregar todo y sus propios derechos sin tener ningún tipo de retribución. No, no. Nuestra soberanía son nuestros derechos como argentinos y no los perdamos nunca. Y ahora se viene, y el editorial tiene como título Milei y su banda, una máquina de mentiras, se viene con el año electoral, toda una estructura de mentiras y de falsedades a través de las redes y a través de los medios para tratar de mostrar como benévolo lo que ha reducido a nuestro pueblo a la mayor parte, a la marginación, y aunque la pobreza y la indigencia la tomen con un valor fijo en dólares, con un dólar que está estancado, lo que hace que ese porcentaje que se muestra es falso, porque ¿cómo sabes? Y acá lo hemos dicho varias veces, ¿cómo sabes si una persona está tiene una vida digna o no? Puede comer, tiene una buena dieta, come bien, tiene un techo, se puede abrigar, puede estudiar, puede velar por su familia y tiene medios para eso. No si gana $300 en un dólar que está planchado. Eso es una falsedad. Todos los números de este gobierno son falsos, como los números que están en la cabeza del infeliz que está dirigiendo este régimen de opresión para nuestro pueblo. La inflación es falsa. Los índices de inflación son falsos, son el doble, suben los lácteos, suben la nafta, suben los servicios, sube la comida y ellos te dicen que no, que la inflación está bajando. Además, ¿desde dónde partimos? Ha habido en estos 2 años de opresión libertaria 302% de inflación, medida con una canasta que no es la del 2004, sino una canasta más real, 302% de inflación. ¿A quién le aumentaron 3 veces el sueldo? A nadie. Entonces es como decimos siempre, si vos querés medir la inflación en este desastre libertario, vos tenés que decir, bueno, yo gano 100. Bueno, primero me sacaron un 30%, y después todos los meses me van sacando, como yo no tenemos aumento de sueldo, no tenemos aumento de jubilación, a nivel de la inflación y a nivel de que sube los precios, algunos de los precios que no los pueden manejar porque dependen de acontecimientos internacionales, como es el del petróleo, esos 100 pesos se van todo el tiempo degradando y cada vez ganás menos. Una inflación del 3%, del 4%, sobre un ingreso que tiene aumento cero, es tan destructora como una donde vos tenés una inflación de un 30 y te dan un 25% de aumento. Esa es la verdad que hay que contraponer esta mentira libertaria. Como también es mentira lo de la disminución de la pobreza, de la indigencia. También es mentira que ellos han hecho ley y orden, dice el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ley y orden es barato, porque hubiera hecho obras públicas en vez de ley y orden. Ley y orden depende de quién es el que establece el orden. Y además, así es fácil hacer política, hacerse el malo con el desamparado. Porque es eso. ¿Saben de dónde sacan esos eslogan? Hacen grupo de consulta. Y consulta dicen, a ver,
Bullrich hizo su carrera en base a la supuesta seguridad, en realidad hizo grandes negocios con insumos de la seguridad, ella y su marido. Pero entonces, si Jorge Macri se ve compitiendo con ella, él tiene que demostrar cómo es adalid de la seguridad. Hubiera hecho obras públicas, hubiera mejorado la calidad de vida de los ciudadanos de Buenos Aires, no lo hizo. ¿Y qué iba a decir? Los gobiernos anteriores, hace 20 años que están gobernando la ciudad de Buenos Aires. Son un bloque de negocios, esencialmente negocios inmobiliarios. Eso es el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, me desvié hablando de eso respecto de lo que es el aparato de propaganda que están armando. El desvariado lo dijo en su momento, dijo, tenemos que volver a ganar la batalla cultural. Es decir, no le importa la realidad, no le importa que nuestro país esté sometido a los intereses foráneos de Estados Unidos, el Estado de Israel y de Gran Bretaña, y que esté sometido a grupos internacionales, económicos, financieros y a tecnócratas. Lo que a él le importa es recrear una realidad como si fuera la película Matrix, de manera tal que la masa de votantes, que es un 40%, sobre todo de los jóvenes, que se nutren de las redes, lo vean como una opción, cuando ya no es más opción. Porque ¿qué hizo él? Proteger y enriquecer a la casta. Eso es lo que hizo Milei, esa es la realidad de Milei. ¿Y por qué estamos hablando de esto en un programa de Malvinas? Y creo que siempre lo tenemos que explicar. Lo que hace el enemigo es dividir y debilitar a nuestro pueblo. De esa manera no nos podemos concentrar en meterle presión en el Atlántico Sur. El gobierno de Milei, el desgobierno de Milei, no solamente entregó el Atlántico Sur a través de la declaración conjunta Mondino-Lamy, sino que además entregó la Argentina continental, entregó nuestras Malvinas argentinas y entregó la Argentina continental. Entregó los minerales, el cobre, el litio, el petróleo, el uranio, entregó el manejo de nuestros ríos y puertos, el manejo de nuestro comercio exterior, le dio ahora para operar en el Paraná hay que ir a hablar con la embajada norteamericana a ver si está de acuerdo. A nosotros nunca nos consultan por el Mississippi. Entonces esa destrucción de lo que es nacional, ese ataque constante a la identidad argentina, no se puede ocultar mucho tiempo. Y eso hace que tengan que tener un terrible aparato de propaganda para conseguir eso y para conseguir tener opciones de ser elegidos nuevamente mientras les interese ser elegidos, ¿no? Y eso se debe a la realidad que estamos viviendo en este siglo XXI, donde nos movemos, como siempre decimos aquí, en dos dimensiones. Una dimensión material, real, que es acá, como estoy yo en el estudio y golpeo esta mesa, como diría Aristóteles, y una dimensión virtual, que es donde salimos nosotros, que son las redes. Ahora bien, la dimensión virtual justamente no es la real. Sin embargo, ahí esa dimensión puede ser operada, puede ser diseñada por determinados sistemas y favorecer una visión de la realidad que haga que las personas voten en contra de sus intereses propios, es de su dignidad de vida, y entreguen la poca riqueza que tienen, pero millones, entregando esa riqueza a unos pocos. Esto hay que entenderlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos todo un mundo de pensamiento. Ese mundo se expande y se conecta con las redes a través de diversos dispositivos. Entonces, cuando estamos muchas horas conectados con las redes, estamos como si fuera en la Matrix, es decir, estamos en una realidad artificial, creada e inclusive orientada por determinados tecnócratas. Por eso le digo a mis compatriotas de jóvenes que exijan tener un trabajo, que exijan poder consumir, que exijan poder tener en el futuro planes de vivienda para ellos, para poder hacerlo natural, que es que cuando la persona
crece, tiene su propio espacio. Esa es la dimensión real, no lo que te muestran las redes. Y ojo que muchas de las campañas que están haciendo ahora son pruebas para ver cómo pueden dominar a la población a través de las redes. Es más, el engendro de Milei fue votado en lugares donde nunca apareció. En la mayor parte de los lugares donde fue votado nunca apareció, pero aparecía como un personaje en las redes, un personaje creado por determinadas campañas políticas. Y este es otro punto. Tenemos que diferenciar lo que es periodismo de propaganda política. El periodismo puede tener opinión, de hecho la tiene. No existe ni la ciencia totalmente objetiva, ni la opinión que esté desprendida de elementos de subjetividad. Desde el momento que es opinión o calificación de un hecho o descripción de un hecho. Siempre el que describe tiene una óptica propia. Ahora, una cosa es eso, una cosa es fundamental y decir, bueno, yo estoy a favor de ciertos valores de nuestra Constitución. No solamente hay libertad o propiedad, sino que también hay equidad para que esa libertad y esa propiedad sea disfrutada por todos. Entonces, cada uno en su medida, pero todos con dignidad, con lo suficiente. Y esa es una opinión, eso es decir, bueno, yo opino desde este punto de vista. Pero otra cosa es armar campañas de propaganda donde se hace aparecer lo que es una opresión, lo que son políticas contra nuestro pueblo, como si fueran buenas. ¿Y por qué lo hacen? Porque son empresas de propaganda política, no son grupos periodísticos. Actúan para responder a ciertos intereses y a la vez, cuando, por ejemplo, le dan la posibilidad de fusionar Telecom con Telefónica, al otro día en Clarín aparece que el mejor posicionado en las encuestas es Milei. Entonces, cuando le dan lo que quieren, ellos le dan el apoyo de propaganda política. Propaganda política hacen Fantino, Majul, Trebuch, Feynman. Son propagandistas políticos. Les pagan y hacen una operación de propaganda para sostener lo insostenible. Y entre las mentiras que hay, muy grandes son las mentiras sobre Malvinas. Por empezar, es una barbaridad lo que han hecho, es increíble. La ONU sacó resoluciones a favor de Argentina. La ONU sacó resoluciones a favor de Argentina, como todos lo sabemos, los que estamos en el tema para defender nuestra soberanía argentina, muchas, pero además la principal fue en el 1965, la resolución 2065 del 65, que establece que dentro del marco de la resolución 1514, que es descolonización y de integración territorial, se tienen que sentar a negociar y ver la forma de devolución de Malvinas, Gran Bretaña, que es el Estado colonialista, y nuestra Argentina, que es el Estado al que se debe integrar definitivamente el Atlántico Sur, Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y sus aguas jurisdiccionales. Entonces, esa resolución, todos los años, el Comité de Descolonización, que fue creado para eso, que está detrás de 16 cuestiones de descolonización, de las cuales 10 son británicas, el Comité de Descolonización todos los años emite una resolución indicando que Gran Bretaña se tiene que sentar a negociar. Entonces, decírtelo como algo nuevo es engañarte. Es como vos te ves con un presidente, que es admirador de Margaret Thatcher, que dijo que las Malvinas van a volver a ser argentinas cuando los colonos británicos quieran, que dijo que hubo una guerra como dándole derecho a una guerra, cuando nuestra Cancillería el mismo año de la guerra consiguió una resolución de la ONU que dice, creo que era la 37/9, algo así, que dice que la guerra no había modificado la situación en torno a Malvinas, que era un supuesto de descolonización. Nuestra Cancillería consiguió eso a los pocos meses de la derrota de la dictadura cívico-militar en Malvinas. Y este bestia va y dice, hubo una guerra. Como dijo David Cameron, el primer ministro británico, que él llevó al balcón presidencial, a la casa de gobierno, a saludar a nadie, porque eso es Milei, nadie. Y mienten sobre Malvinas. Esa resolución sale todos los años, igual que la de la OEA.
Así que no es nada nuevo. Y entonces, ¿cuál es la necesidad de mentir? Y porque tienen que encubrir que el principal aliado de Milei, uno de los principales aliados por razones financieras y algunas ideológicas, que es el Estado de Israel, va a explotar nuestro petróleo junto con Navitas Petroleum. Y después dice, no, vamos a hacer un consulado en Tierra del Fuego. Que pongas un consulado en Tierra del Fuego será para que recibas las protestas de Argentina porque estás explotando el yacimiento Silión, 215 kilómetros al norte de la isla Soledad, con 28 pozos y te querés llevar 22.000 millones de dólares en petróleo. Para eso pones el consulado ahí, no porque estés reconociendo el derecho argentino. Si vas a explotar con la empresa británica Rob Hopper en favor de los colonos británicos. Eso es lo que quieren ocultar. Por eso mienten. Ojo, compatriotas, se viene una gran máquina de mentira que se va a fundar en los medios y se va a fundar en las redes. Y ojo que mucha de esa máquina de mentiras se paga con nuestra plata, con la tuya, con fondos reservados, que por eso son reservados. Así que a estar atentos, a tratar de contraponer, a abrir la heladera y ver cuando ve la luz de la heladera y no ve nada más, a fijarse en la situación personal, a tener un poquito de lo que alguna vez se llamó conciencia de clase. Nosotros no somos ganadores en este desorden libertario. Este es un gobierno ultraliberal, es decir, explotador, ultraconservador, es decir, represor, y colonial, no colonialista, sino colonial, porque nos reduce a una colonia, es decir, traidor. Esas son las tres características de este gobierno y no las cambia. Por eso, orgulloso de la bandera argentina, orgulloso de haberle ganado a los ingleses, de eso no tenemos ningún problema. Pero el deporte no acaba con toda la política. La política va más allá del deporte. Y si nos sentimos unidos por esa bandera, tenemos que sentirnos unidos por los objetivos políticos que nos corresponden. Armar en política exterior un espacio regional para insertarnos internacionalmente en fuerza. Tener en claro que nuestra zona de influencia o de importancia es México, Centroamérica, Sudamérica, el Atlántico Sur y la Antártida, y luego la expansión mayor que podamos de nuestros mercados, por ejemplo el BRICS. Pero que Medio Oriente no es una zona de importancia para Argentina, y menos el conflicto entre Palestina e Israel. Ese conflicto nosotros lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo que hacen los demás países de la región, es decir, aceptar las resoluciones de la ONU, impulsar esas resoluciones y las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia. Pero eso lo hacen todos los países de la región, excepto nosotros. En realidad, excepto Milei. Pero Milei es un gran mentiroso. Así como es mentiroso en el tema que yo hablaba de Malvinas, es mentiroso en cuanto a que se presenta como obediente, como que sigue la cultura de nuestro país. Nuestro país tiene una cultura tradicionalmente católica en buena medida. El 68% de nuestra población, y lo hemos dicho aquí, es de religión o cultura católica. De hecho, el 68% se dice de religión católica. Luego hay un 25% de ateos, hay un 10% de evangelistas, un poco más de 1,6% de maometanos, de islámicos, y después, obviamente, hay religiones africanistas, de pueblos originarios y demás. Y hay 174.000 compatriotas que son de cultura y religión judía. Dentro de esa cultura y religión judía está la secta Lubavitch, que es Chabad Lubavitch, que es la que está inserto Milei. Y esa secta inclusive no es reconocida por el judaísmo. Entonces, él cuando va a un Tedeum va obligado y se le ve la cara de obligado. Por eso, para poder darnos cuenta y poder disolver este mecanismo que tiene de mentira en las redes y en la propaganda, tenemos que ver, por ejemplo, qué posición tiene Milei respecto de la cultura católica de nuestro país y de nuestros compatriotas de religión católica. Nos aborrece, nos aborrece. ¿Cuándo se vio? ¿Cuándo decís vos la verdad? Cuando no tenés cuestiones políticas que te obliguen a cambiarla. Bueno, cuando era candidato, que no las tenía, dijo que el Papa Francisco era el representante del maligno en la tierra. Y después dijo que era amigo de dictadores. Ese es el verdadero Milei. No el que va al Tedeum con cara de nada.
Y el verdadero Milei es el que concentra la riqueza en manos de unos pocos y también a intereses internacionales y extranjeros, y el que hace un futuro distópico, es decir, negro, en sentido oscuro, difícil. Disculpen por ahí si usé un lenguaje tradicional, pero no. Un futuro oscuro, un futuro, mejor dicho, claro, donde no hay luz, es decir, de pobreza, de miseria. Esa es la distopía donde unos pocos concentran la riqueza, unos tecnócratas. Ese es el futuro de Milei, mientras que nosotros queremos, de acuerdo a nuestras convicciones, una Argentina comunitaria, una Argentina donde se cumplen los derechos constitucionales, los derechos sociales del 14 bis, y sobre esa base sí podemos ser todos un poco más libres, tener un orden justo y exigir la ley, no la ley por la ley sola, que es la ley de los fuertes, que es la de Jorge Macri. Así que a seguir luchando por nosotros mismos, porque nosotros no estamos en contra de la impronta personal, creemos que hay que potenciarla, pero tener impronta personal no significa renunciar a tus derechos, por nuestras familias y por nuestro pueblo. ¿Y saben por qué? Porque ustedes que están de aquel lado aman este país, como nosotros, como todos los que estuvimos detrás de la escaloneta para que le gane a Inglaterra. Y Milei, la hermanita, Sturzenegger, que está tratando de destruir nuestro país, y Caputo y demás ladrones, son traidores. Y en esta lucha, los patriotas, ustedes y nosotros, vamos a vencer a los traidores.